Muy buenos días con todas y todos. Los saluda Jimmy Torres y en nombre del doctor Eduardo Muga Melgarejo, director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, me complace darle la más cordial bienvenida a una nueva edición de nuestro ciclo de conferencias virtuales Lunes de Derecho, espacio académico que busca contribuir a la reflexión y el fortalecimiento del conocimiento jurídico en beneficio de la ciudadanía. Agradecemos sinceramente la participación de cada uno y cada uno de ustedes en la presente actividad académica. Semana a semana nos demuestran el interés y compromiso con el aprendizaje continuo y con la construcción de una sociedad más justa y equitativa. El día de hoy nos convoca un tema de gran relevancia en la actualidad: hostigamiento sexual en el ámbito laboral, marco legal, prevención y sanción. La finalidad de esta conferencia es analizar el fenómeno del hostigamiento sexual en el ámbito laboral desde una perspectiva jurídica y de derechos humanos, abordando su regulación normativa, las obligaciones del empleador y las responsabilidades administrativas y disciplinarias que derivan de su comisión. Asimismo, se examinarán los mecanismos de prevención, denuncia y sanción establecidos en el ordenamiento jurídico peruano, junto con las políticas institucionales que proveen espacios de trabajo seguros, inclusivos y libres de violencia de género. Para desarrollar este importante tema, contamos con la valiosa participación de la doctora Esther Ángeles Solano, quien muy amablemente aceptó nuestra invitación. Gracias, doctora, por acompañarnos esta mañana. A continuación, voy a leer un extracto de la reseña profesional de nuestra expositora invitada. La doctora Ángeles es abogada especializada en Derecho Laboral y magíster en Relaciones Laborales por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con amplia experiencia en asesoría estratégica a empresas y formación de equipos en materia legal laboral. Posee especializaciones en recursos humanos, comunicación interna y endomarketing por la Universidad del Pacífico, así como en programas de compliance por la Universidad de Pensilvania y compliance laboral por el Instituto de Certificación de Recursos Humanos. Actualmente es directora de la consultora Estratega Laboral y docente en la Escuela de Posgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola, con más de 10 años de trayectoria en el ámbito laboral y corporativo. Su experiencia académica y profesional, sin duda, enriquecerán este espacio de diálogo y aprendizaje. Estimados participantes, queremos recordarles que para acceder a la certificación de este evento es necesario permanecer conectados por lo menos el 90% del tiempo total que dure la presente conferencia. Asimismo, resaltamos la importancia de su participación activa, ya que al culminar la exposición, que tendrá una duración de 70 minutos aproximadamente, se abrirá un espacio para responder a sus consultas, las mismas que podrán realizar a través de la opción Preguntas y Respuestas. Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes por su presencia y de manera especial a nuestra distinguida expositora por su valiosa contribución académica. Doctora Ángeles, bienvenida a los lunes de Derecho. 1048 personas la oyen atentamente. Le cedo en este momento el uso de la palabra por 70 minutos. Muy buenos días. Buenos días, Jimmy. Buenos días, Julio. Gracias a ustedes por la convocatoria y al Ministerio de Justicia, en especial al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, por la invitación. Hoy voy a compartir con ustedes acerca de hostigamiento sexual laboral. ¿Cómo prevenimos este hecho de violencia tan aberrante que nos indigna dentro de las organizaciones de trabajo? Y también, ¿cómo es que se lleva adelante este procedimiento de sanción? Porque sin duda todos tenemos derecho a que seamos protegidos respecto a estas situaciones que causan una vulneración a nuestra dignidad, a nuestra integridad. Y por ello vamos a compartir acerca de este asunto. Les cuento que cuando se trata de capacitaciones, la ley, específicamente en materia de hostigamiento sexual, regula como parte de las obligaciones dentro del reglamento que es obligatorio por parte de los empleadores realizar una capacitación en materia de hostigamiento sexual a todo el personal. Pero ojo, no solo a todo el personal cuando ingresa a la organización o se vincula a la organización, porque esta capacitación no es solo para quien tiene una relación de trabajo, sino también para todo aquel que está vinculado. Inclusive podremos hablar de prestadores de servicios, de locadores, sin duda de quienes se vinculan a una organización bajo un contrato de administrativo de servicios, y en todas esas situaciones de prestación de servicios deberá ocurrir que el personal esté capacitado sobre este asunto. Y además también
Dentro de las organizaciones, les cuento, existe un comité especial encargado de la investigación. Y sin duda, este también debe ser capacitado una vez al año. Así lo establece como obligatorio la ley y marca una pauta respecto a cuáles son las temáticas que deben girar en torno a esta capacitación. En esta sesión, nosotros vamos a enfocarnos dentro de los temas más urgentes que competen al hostigamiento sexual. ¿Qué es este hecho? Y además también dentro de la organización, ¿qué asuntos compete regular en el trabajo respecto a la protección, investigación y sanción? Pero, ¿qué es un acto de hostigamiento sexual? Sin duda, podemos relacionarlo a un tocamiento físico. Puede ser lo primero que se nos venga a la mente. Sin embargo, quiero ir un poco más allá y contarles que este hecho de hostigamiento sexual es un hecho de violencia, uno de los más indignantes, aberrantes y que muchas veces se suscita por estas construcciones socioculturales que todos tenemos incorporados en nuestro inconsciente inclusive y que determinan cómo actuamos. Y es que la sociedad, a través del marketing, de la forma de relacionamiento entre las personas, sin duda, ese es el punto de partida, nos ha determinado a que pensemos que hombres y mujeres tengamos por solo esta asignación de sexo, hombre o mujer, también roles, espacios o atributos específicos en los cuales nos desempeñamos. Y así seguramente no nos será ajeno ver que en diferentes acciones, en cómo nos trata nuestra mamá o cómo nos trató, en cómo en la actualidad nos percibe tal vez nuestra suegra, cómo nos comportamos respecto a niñas y niños, cómo vemos que se enfoca el rol de la mujer en la publicidad, en el marketing. Podemos observar que a quienes somos mujeres y a quienes somos hombres se nos ha asociado, se nos ha asignado una serie de comportamientos, actitudes que van más allá de las diferencias biológicas entre hombre y mujer y que sin duda marcan una pauta social de que hombres y mujeres en la sociedad, en la manera como se nos percibe, somos diferentes. A esto, a esta construcción sociocultural se le conoce como género, pero sin duda es algo que debemos desterrar, pues hombres y mujeres tenemos, de acuerdo a la ley, la posibilidad de comportarnos de una manera tan idéntica en la medida de las oportunidades que existan dentro de los diferentes espacios, dentro de las diferentes formas de ser. Esa idea, por ejemplo, que el rol del hombre es un rol productivo y es quien se ocupa de el mantenimiento del hogar, de la búsqueda de el patrimonio para poder subsistir, para poder cubrir la canasta básica familiar, por ejemplo, debe ser una idea que debemos desterrar, siendo también las mujeres en la actualidad quienes podemos desarrollar un rol productivo y desempeñar altos cargos en las organizaciones, realizar trabajo en pro de la manutención del hogar. De la misma lógica en respecto a los espacios, ideas como que la mujer está recluida domésticamente y es quien se encarga de el mantenimiento del hogar, son ideas que ya hemos dejado atrás, no en todos los casos, pero que debemos darnos cuenta obedecen única y exclusivamente a esta asignación de género, que muchas veces, si la tenemos como una idea fuerte, una idea interiorizada, en base a la cual nos comportamos, comentamos, pues puede marcar una discriminación hacia las mujeres, negándoles la posibilidad de desarrollarse también en espacios públicos, que son los que normalmente se han asociado a hombres. Y finalmente, respecto a los atributos, creo que es la idea más saltante cuando hablamos de roles de género, porque tal vez ya puedes apreciar que una mujer, pues, es quien
lidera la manutención de un hogar, quien finalmente trabaja, se desarrolla en un espacio público, ocupa un rol productivo, pero muchas veces lo que no se deja detrás es esta idea de la mujer como mujer dulce, mujer sensible, y no tenemos en cuenta que la mujer también puede tener atributos que normalmente son asociados a los hombres, como puede ser la fuerza, la agresividad, la rudeza, y a la inversa también, hombres mostrándose dulces, mostrándose emocionados, sensibles, y así de esta descripción, quiero que veamos cómo es que como sociedad hemos sido quienes atribuimos cómo debemos comportarnos hombres y mujeres, pero realmente las diferencias biológicas entre nosotros no marcan naturalmente una diferencia respecto a estos roles, espacios y atributos que podemos ocupar o ser. Y por ello es que la idea de género está muy presente cuando se trata de violencia, porque surge justamente de esta arbitrariedad. Así, se puede ver, por ejemplo, que en la práctica, cuando un hombre o una mujer quieren salir, ¿no?, de ese rol, de ese espacio, de ese atributo que la sociedad le ha asignado, inmediatamente hay una respuesta social, una respuesta de cuestionamiento, de crítica, de burla, de estigmatización, que genera muchas veces también vergüenza, temor o culpa. No les será a ustedes ajeno tal vez al haber escuchado que si un amigo no va a participar de una pichanga, pensemos de un partido de fútbol, es que tal vez es un pisado, porque pues se está dedicando mucho más al hogar, al cuidado de los niños, y eso le impide tal vez asistir a este tipo de reuniones de esparcimiento. Pero veamos que este tipo de bromas, de comentarios que hacemos, tal vez desde una forma que normalmente conocemos como socializar, entrar en confianza con los compañeros, una manera natural de socializar, finalmente tiene detrás justamente este sesgo con el que todos hemos crecido, la idea de que estamos diferenciados respecto a los géneros. Y entonces es importante que tomemos conciencia de esta situación porque realmente todas estas ideas que marcan qué comentarios hacemos, cómo nos comportamos, muchas veces están basados en estereotipos y por más que podamos pensar que no resultan ofensivos, que simplemente son parte de los comentarios, bromas que surgen de la confianza en las relaciones, veamos que finalmente marcan una pauta sobre un hecho de violencia, que en la actualidad se encuentra regulado en las organizaciones de trabajo. Y pues por eso la invitación a todos ustedes en principio es que observemos que este tipo de violencia, como es el hostigamiento sexual, nos debe llevar a repensar cómo nos relacionamos dentro de los ambientes de trabajo, pero en general en cualquier espacio. Y debemos tener en cuenta que para que podamos convivir de manera respetuosa y cómoda en el trabajo, pues este tipo de hechos debemos desterrarlos de nuestro comportamiento, porque estas situaciones de violencia, muchas veces comentarles, se ven imposibilitadas de ser denunciadas. Y digo imposibilitadas porque quien es víctima muchas veces siente mucho de estas situaciones que podemos ver en la presentación, que son barreras, temores o creencias que le llevan dentro de una organización de trabajo a no sentirse respaldada por temor justamente a que los compañeros te critiquen, a que no crean tu versión, a que realmente te descalifiquen, a que afecte tu trabajo, a que se interprete de una mala manera, a que se generen represalias y todo eso pues hace que las víctimas finalmente no denuncien, sumado al hecho que
en muchos espacios este tipo de comportamiento se considere normal, pues las personas también tienen duda de que estas situaciones sean finalmente encausadas en un procedimiento de investigación y sanción como corresponde. Por eso es importante que cuando pensemos en hostigamiento sexual laboral, pensemos en hechos que son violencia y que son violencia de género porque muchas veces afectan mayormente a las mujeres y basado en que son pues estas diferencias con las que nos hemos socializado y que culturalmente nos han forjado con la idea de que hombres y mujeres ocupamos espacios, roles y atributos diferentes que causan justamente esta situación. Por eso, la ley, en respuesta a esta situación, no solo a nivel nacional, sino también internacional, a través del convenio OIT y su recomendación OIT respectiva, convenio OIT 190 sobre violencia y acoso que ha sido ratificado en Perú, pero no solo esa normativa internacional de la Organización Internacional del Trabajo, sino también en el Perú se ha recogido el concepto de hostigamiento sexual laboral y se ha diseñado de acuerdo a ley mecanismos para prevenir y sancionar, como el que les contaba al inicio de la capacitación. Pero sin duda, no son las únicas normativas que regulan violencia de género, porque también está como punto de partida la Constitución Política del Perú, que regula pues nuestros derechos a la reputación, nuestro derecho a la integridad, nuestro derecho a la privacidad y con ello también están otras normativas como la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres y la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Y es así que inclusive en lo que respecta a los entes de fiscalización, pues tenemos que, respecto a los trabajadores del sector público, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, como es Servir, y por su parte, respecto al sector privado, la SUNAFIL, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, también han desarrollado, pues, una serie de acciones para el acompañamiento de esta aplicación de la regulación por parte de las organizaciones. Particularmente contarles que en la organización de la que ustedes sean parte, deben pues verificar y deben ser informados de la política de prevención y sanción del hostigamiento sexual que haya desarrollado la empresa, en la cual debe estar incluido cuál es el procedimiento para investigar estos hechos. Como vemos, la normativa pues ha sido bastante rigurosa respecto a las obligaciones que deben existir en la empresa y no es poca la regulación desarrollada en el Perú sobre estos asuntos de violencia en general. Pero particularmente respecto al hostigamiento sexual laboral, tenemos la ley 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, que como punto de partida regula qué es un acto de hostigamiento sexual. Vamos entonces a conocer de qué se trata este hecho de violencia. Dice la normativa que se trata de una conducta sexual o sexista, no deseada y que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante o puede afectar la situación o actividad laboral, docente, formativa o de cualquier otra índole, que no se requiere acreditar el rechazo ni la reiterancia, no importa la jerarquía de la persona que ocupa el cargo de persona hostigadora u hostigada, puede ocurrir dentro o fuera de la jornada de trabajo o dentro o fuera del lugar de trabajo. La normativa nos da una serie de conceptos de elementos que forman parte del concepto. Entonces, vamos a conocer a detalle quién puede ser víctima de hostigamiento sexual.
Pues aquí quiero que quede claro que cualquier persona, no importa cuál es la edad, cómo luce, cuál es su orientación sexual, cualquier persona puede ser víctima de hostigamiento sexual siempre que se encuentre vinculada a una organización. Entonces, no necesariamente será un trabajador en planilla, sino que inclusive si es un tercero, pensemos un personal que presta servicios de intermediación o tercerización, si es un practicante, un consultor, que es locador, prestador de servicios, pues en todos esos casos también podrá ser una víctima. Y ojo, no importa si las personas tienen un juicio sobre cómo luce esa persona, ¿no? Frases como, no creo que tú seas la víctima de ese caso de hostigamiento sexual que nos comentas, no creo que él haya sido el hostigado porque es feo, porque es gorda, porque luce de tal o cual manera, son frases que realmente, de acuerdo a estos juicios sociales que todos hemos generado, lo único que hacen es pues exculpar a los hostigadores y claro está, generar barreras para que las víctimas denuncien, ¿no? Partamos entonces de la premisa que toda persona, si es sujeto de un comportamiento sexual o sexista que no deseó, es víctima de hostigamiento sexual. No importa cualquier otra condición que tuviese la persona. Además, dice la normativa, ya les adelantaba, que debe existir un comportamiento sexual o sexista. Pero, ¿de qué se trata esto? Cuando hablamos de comportamientos sexuales, hablamos de comportamientos relacionados a nuestro cuerpo con connotación sexual. Y estos pueden ser, pues, comportamientos, el más común, tocamientos físicos. Y creo que hasta aquí muchos de nosotros, cuando alguien menciona la palabra hostigamiento sexual, la podemos relacionar justamente a eso, a un tocamiento físico. Pero quiero comentarles también que muchos de los casos de hostigamiento sexual, en su mayoría, diría yo, están basados en conductas sexistas. Y estas suponen que, basados justamente en esos estereotipos, en estas ideas que socioculturalmente nos han formado y que determinan que pensemos que hombres, a diferencia de mujeres, o mujeres, a diferencia de hombres, tienen ambos sexos diferentes espacios, roles y atributos que desempeñar, que ocupar, pues generan que un sexo finalmente se subordine frente al otro. Me explico. Si, por ejemplo, volviendo al caso del compañero que es un pisado, del compañero que es un saco largo porque se ha negado a participar de el partido de fútbol que vamos a tener los compañeros de área, luego de la hora de salida del trabajo, pues porque va a ir a dedicarse a cuidar a sus hijos, va a ocuparse de tareas del hogar y así lo expresa. En ese caso, calificar a este compañero de esa manera parte de la idea justamente que son las mujeres quienes deben dedicarse al cuidado del hogar, que al hacerlo ese hombre se está poniendo en una posición, pues, como si se comportara como una mujer. Y eso parte de la premisa que estamos subordinando a la mujer, a este sexo, respecto al hombre, ¿no? Respecto a cómo debe comportarse un hombre, quien sí puede ocupar espacios de esparcimiento, recrearse, distraerse, relajarse. Tal vez al comentarlo me escucharán y se sorprenderán porque puede ser que muchas veces cuestionemos los comportamientos de los compañeros a manera de broma, a manera de distender el clima laboral, de bajar un poco las revoluciones a la tensión que tenemos del trabajo. Pensamos que, y hemos escuchado muchas veces que esto es normal en diferentes espacios, ¿no? En nuestras casas, en el barrio, cuando voy a una bodega, pero quiero que tengamos en cuenta que la ley
está establecida de esta manera. No solo comprende comportamientos sexuales, sino también sexistas como parte de aquel concepto conocido como hostigamiento sexual y que es sancionado por la ley. Pero cuando hablamos de comportamientos sexuales o sexistas, si decimos que son sexuales, ¿hablamos solo de tocamientos? Pues no. Les cuento que tanto comportamientos sexuales como sexistas pueden expresarse no solo físicamente, no solo verbalmente, sino también de manera no verbal, es decir, a través de gestos, por ejemplo. Entonces, cuando haya cualquier tipo de violencia física, tocamientos, pero también inclusive acercamientos innecesarios que la persona no desee, podemos estar ante un caso de hostigamiento sexual. De la misma manera, si hay un comportamiento verbal, como un comentario o una pregunta sobre el aspecto de alguien, sobre cómo es su estilo de vida, sobre cuál es su orientación sexual, en esos casos también podríamos tener una situación de hostigamiento sexual cuando la persona no lo desea. Y de la misma manera, si yo silbo a alguien pensando que tal vez lo voy a halagar, cuando le comento a un compañero que, por ejemplo, hoy ha venido muy guapo, pienso que lo estoy halagando, pero quiero que tengamos en cuenta que desde la objetividad de la norma, estos comportamientos que he mencionado son comportamientos, pues, sexistas que parten de la premisa que al comentar a una persona sobre una condición, sobre una característica, pues realmente lo estoy haciendo fuera del margen, del espacio de socialización que me permite la relación de trabajo o la relación de servicios que se ha establecido. Porque quiero que todos tengamos en cuenta que cuando firmamos un contrato de trabajo o iniciamos una relación de consumo de un servicio, de un bien, en cualquiera de estos espacios, de estos vínculos que realizamos para obtener un servicio, prestarlo, no nos comprometemos en nuestros contratos de trabajo a recibir halagos sobre nuestra persona. Muchos dirán, pero es parte natural de la socialización. Es lo que muchos presumimos por la forma en que culturalmente nos hemos socializado. Ese es el estereotipo que tenemos, pero quiero que sepamos nuevamente que en la práctica todos estos comportamientos califican o como sexuales o como sexistas. Y en esa línea, sean comportamientos físicos, verbales o no verbales, si la persona a la que se dirige este comportamiento finalmente no lo deseó, es decir, no te dio su consentimiento previamente para que le digas si luce guapo o no, para que pues lo puedas halagar con un silbido porque te agrada como se ve, pues en todos esos casos estaremos ante un acto de hostigamiento sexual. Algunos ejemplos de hostigamiento sexual, evidentemente nos quedará claro si pedimos un favor sexual, pero ¿qué pasa con esas bromas de contenido sexual que nos hacemos entre compañeros de trabajo? Esos también son actos de hostigamiento sexual si no tenemos el consentimiento. Hacer un comentario sobre cómo luce una prenda en el cuerpo de una compañera o de un compañero de trabajo, sobre un escote exagerado, el jalonearnos, que he visto en algunos espacios de trabajo, muchas veces operativos, pero también de carácter administrativo en oficinas, el hecho de jalonearse entre hombres o inclusive entre hombres y mujeres como una manera de broma, pues también resulta un acto de hostigamiento sexual cuando no se tiene el consentimiento. Lo mismo empujar,
así como propagar rumores sexuales sobre una persona, invitarla a salir, ¿no? Cortejarla, enviar memes de contenido sexual o sexista por WhatsApp, escribir en las puertas de los baños sobre si una persona es fiel o no es fiel, llamar a un compañero o una compañera que es gay o es lesbiana. am, y también esto puede suceder en espacios digitales, ¿no? Como pueden ser los chats de mensajería, pero también en videoconferencias, donde pues una persona puede estar vestida de manera muy suelta y, por ejemplo, tener un BBD, no un polo, una camisa, ¿no? En una videoconferencia y mostrarse así en la cámara, o hacer comentarios sobre la apariencia de una persona en el chat grupal de la empresa, o solicitarle a una persona fotos sonriendo, por ejemplo. Todos estos son ejemplos de comportamientos sexuales o sexistas y que pueden ser actos de hostigamiento sexual. ¿Y de qué depende que estos comportamientos sexuales o sexistas sean actos de hostigamiento sexual? Pues la norma dice del deseo. Cuando no los desea la persona a la que se dirige estos comportamientos, a quien jaloneé, a quien le dije que era muy guapo, a quien invité a salir, pues si esta persona no dio su consentimiento, no lo deseó, estamos ante un acto de hostigamiento sexual. ¿Y cuando no he deseado esta conducta? Muchas veces pensamos que esto depende de cuál es la reacción posterior de la persona a la que le dirijo este comentario. Volviendo al caso del hombre que es pisado, que es saco largo, pensemos que en una ocasión haya que terminar un proyecto en conjunto en la oficina y un trabajador se retire porque tenía pues actividades familiares que realizar, inclusive manifestó que tenía que ir a cuidar a sus hijos. Y imaginemos que una jefa le dice, pero no seas pisado, ¿no? Y el trabajador solo se ríe. En ese caso, veamos cómo lo que tenemos es un comportamiento sexista, basado en este estereotipo de que el hombre no es quien debe estar cuidando a sus hijos en la casa, sino más bien la mujer. Y veamos que esta persona se ríe. Creemos nosotros que hay un comportamiento sexista no deseado. Si se rió la persona, esto significa que la persona acepta la situación. Dejemos ahí la interrogante. Les pongo otro caso. Veamos una situación en la cual una compañera de trabajo se interesa por saber y participar de una conversación que está dándose entre un grupo de hombres, un grupo de compañeros hombres del trabajo, y uno de ellos le responde, no creo que sepas de este tema, son cosas de hombres, ¿no? Entonces la trabajadora se mantiene en silencio y simplemente se retira. La risa del anterior compañero al que le dijeron pisado, su jefa le dijo pisado, y el silencio de esta compañera frente a que no sabe de esos temas que los hombres están conversando porque son cosas de hombres, así como estas otras frases de no dijo que no, dijo no sé, estaba en silencio, también se rió, habíamos bebido, iba pidiendo con su ropa, con la ropa que llevaba, este comentario, esta conducta, no fue tajante o hay que ser más tajante. Todas esas frases, quiero que sepamos que son frases que simplemente desdibujan la responsabilidad que tiene quien hostiga a una persona, porque el consentimiento que debe existir es previo
a que tú puedas manifestarte con esa conducta sexual o sexista hacia otra persona. No es posterior al comentario, con lo cual la risa que pudo manifestar el compañero de trabajo cuando le dijeron que era pisado puede ser fruto del nerviosismo, pero así fuese porque le causó gracia, porque tal vez ha normalizado que en los espacios sociales, culturales, como hemos sido todos nosotros formados, pues es divertido, le resulta divertido que le digan una frase de ese tipo. Quiero que sepamos que aún en esas condiciones, si esta persona no dio su consentimiento previo, no significa que esté aceptando esta situación. Frases de ese tipo, conductas del tipo que he mencionado, como reírse, quedarse en silencio, todas ellas demuestran simplemente que hay una búsqueda de quién es el hostigador, de desconocer su responsabilidad. Y cuando hablo de que el consentimiento debe ser previo, es porque cuando hablamos de hostigamiento sexual, la ley también dice que pues no debe necesariamente haber rechazo. Y es justamente bajo la lógica de que si ya te dije que sí a una conducta sexual o sexista que recién vas a hacer, ¿no? Este consentimiento, como vemos, va a resultar previo, pues evidentemente la conducta sexual o sexista va a ser consentida. No es al revés, no es que una persona dirige hacia mí un comportamiento sexual o sexista y yo posteriormente, cuando ya he sido afectada por esta situación, decido si consiento o no esa situación. Solo cuando me digan sí previamente es sí. Por eso es que es importante que tengamos claro que no va a importar si finalmente, luego de que realicé este jaloneo, este halago, ¿no? Esta broma sexual, no va a importar finalmente si luego de esa conducta, la persona expresó o no su negativa. Si me dijo rotundamente, no me ha parecido tu broma, porque lo que vamos a identificar en ese comportamiento es que antes de que lo realizaras, esta conducta sexual o sexista, antes de que lo realizaras, no tenías el consentimiento. La persona no te había dado su aceptación para que puedas comportarte de esa manera sexual o sexista. Muchas veces, cuando hablo del consentimiento, queda un poco la duda, nos sorprendemos de que el consentimiento funcione de esa manera porque las relaciones sociales se manejan de una manera muy diferente, ¿no? Nadie le está preguntando a alguien, disculpa, ¿te puedo yo hacer una invitación a salir? Entonces, si la persona me dice que sí, ahí recién le digo, mira, hola, yo te quiero invitar a tal lugar, ¿no? Porque te quiero cortejar románticamente. Nadie se expresa de esa manera, nadie le dice a su compañero de trabajo, hola, ¿te puedo hacer un comentario sobre cómo luce tu camisa en tu cuerpo? Si la persona me dice que sí, recién le digo, ah, mira, has venido muy guapo, qué lindo te queda tu camisa, por ejemplo, ¿no? Y así vemos que no es la forma que regularmente usamos para comportarnos, pero veamos cómo el consentimiento y la regulación sobre hostigamiento sexual sí determina que solo de cuando tengamos la aceptación previa para un hecho específico, pues podemos realizar esa conducta sexual o sexista.
De otro modo, si no tenemos el consentimiento, la persona a la que dirigimos ese comportamiento puede considerarse hostigada sexualmente y a partir de allí iniciar un procedimiento de denuncia en nuestra corte. Este consentimiento del que hablo necesita ser libre, es decir, pues que es una elección de la persona de manera voluntaria para poder conocer si esta situación la acepta o no. Además, debe conocer todos los hechos, debe estar informada de cuáles son los hechos que vienen por delante. Además, debe también tenerse claro que cuando yo consiento algo específico. No significa entonces que si yo le digo a alguien se puede qué, ¿no? Si para mí entendí que ese se puede era que le quería, por ejemplo, tocar el rostro porque la quería acariciar, para la otra persona puede significar algo diferente o simplemente nada, ¿no? Entonces, en una situación de ese tipo, ya tenemos un comportamiento como este sexista, el cual pues busca cortejar a la persona con esta frase, ¿no? Que invoca a un tocamiento, ¿no? Y de otra, ya también, si es que finalmente existe un tocamiento de una parte a otra, tendríamos también un tocamiento, un comportamiento sexual, ¿no? Habrían dos conductas ahí que serían calificadas como hostigamiento sexual, pero particularmente respecto a la sola frase se puede, veíamos cómo habría ahí una falta de consentimiento, por más que la persona finalmente hubiese dicho sí nerviosamente y riéndose, simplemente por pasar la situación, ¿no? Por sobrellevar la situación, porque veamos cómo la persona a la que se dirigió esta frase, se puede, a manera de pregunta, no tuvo toda la información del hecho concreto que iba a consentir, el hecho específico, el cual estaba aceptando. Y ojo, pudiese pasar que en una oportunidad la persona te dijo que sí para que le envíes un meme sexual, que fue muy chistoso, a la manera de ver de quienes lo recibieron y con quien lo compartiste, pero pudiese ser que en una segunda ocasión esta persona no acepte este tipo de comentarios, este tipo de memes, y por más que lo envíes con la misma intención, ¿no? A la misma persona a la que le enviaste un meme similar, finalmente, recordemos que el consentimiento es reversible, con lo cual que te hayan aceptado una situación en una primera oportunidad no significa que la persona luego no pueda cambiar su consentimiento. Al contrario, la persona puede finalmente negar que te brinda su aceptación. Y con eso estaríamos ante una situación de no deseo. Igualmente, es importante que tengamos en cuenta entonces que este consentimiento es previo. Nuevamente, no forma parte de la idea regular que tenemos de socializar el hecho de obtener el consentimiento previo, pero veamos cómo en un espacio de trabajo nos vinculamos a este para desarrollar nuestras actividades de trabajo. Y entonces, todo comportamiento ajeno a la socialización que surge del propio trabajo y que creemos tal vez natural, normal, pero que escapa justamente de la relación de trabajo, si constituyen comportamientos sexuales o sexistas y para estos no hay consentimiento, pues estamos ante un acto de hostigamiento sexual. Para el consentimiento, entonces, no hay límites borrosos, solo cuando alguien me ha dicho sí previamente, es que yo puedo llevar una conducta de comportamiento, una conducta sexual
o sexista. No hay intencionalidad que valga cuando se trata de un acto de hostigamiento sexual. Además, la normativa, cuando ha definido el hostigamiento sexual, también ha señalado que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante o puede afectar la situación laboral formativa de la persona. Para este elemento, quiero contarles que es un elemento que no es obligatorio en la definición. Lo que define el comportamiento de hostigamiento sexual es que sea un comportamiento sexual o sexista no deseado. La consecuencia puede ocurrir y afectar el ambiente de trabajo, pero esta no es obligatoria. Y cuando se trate de definir si la conducta fue dirigida a mí, les cuento que inclusive cuando enviamos mensajes por los chats, ¿no? De mensajería interna, los grupos que tengamos, tanto en plataformas de las organizaciones para las que trabajamos, como chats personales de grupos o entre compañeros, pues igualmente en esos casos, en estos chats podemos observar que si existen conductas sexuales o sexistas, también estamos ante un caso de hostigamiento sexual. Muchos dirán, pero en esos chats los destinatarios, pues, son indirectos, ¿no? Yo lo envío al grupo, no lo envío directamente a quien ha dicho que que se ha visto afectado, a quien ha dicho que no dio consentimiento para que yo envíe ese meme. ¿No? Todos se ríen regularmente de esos memes que envío, por más que son sexuales o sexistas, y si en esos casos indirectamente una persona, siendo parte del grupo, considera que no ha dado su consentimiento, pues igualmente estamos ante un acto de hostigamiento sexual. La ley además dice que no se requiere rechazo ni reiterancia. Entonces, basta que esto ocurra una sola vez. Les cuento que tengo casos de clientes que en la actualidad pues manejan esta situación de manera muy rigurosa y buscan que cualquier hecho, por entre comillas mínimo que lo consideremos, sean hechos que resulten sancionados con la mayor de las escalas y por eso se aplica en muchos casos el despido. Y en esos casos se puede ver cómo en los descargos de los trabajadores muchas veces hay reconocimiento del hecho, pero la relativización también del hecho porque consideran que solo ha pasado una vez, que no lo hicieron con esa intención, pero nuevamente, vuelvo al concepto. Solo si tenemos el consentimiento, la aceptación de la persona para esa conducta sexual o sexista, que puede ser física, verbal o no verbal, podríamos considerar que no estamos ante un acto de hostigamiento sexual. Y ahora, otra cosa que también quiero que quede claro para todos nosotros es que esta situación de hostigamiento sexual puede ocurrir tanto dentro o fuera de la jornada de trabajo y también dentro o fuera de los espacios de trabajo. Veamos cómo en una resolución de servir fue tomado en cuenta como un acto de hostigamiento sexual, como parte de estas conductas que dieron motivo, ¿no? Que configuraron este hostigamiento sexual, los likes en Facebook, ¿no? O también los comentarios sobre el agrado que tenía un trabajador respecto al aspecto físico de otra trabajadora que se habían hecho a través de WhatsApp. Y de la misma manera, veamos cómo una trabajadora hostigaba a un trabajador dentro de la oficina y le señalaba frases como si ellos mantuvieran una relación romántica, ¿no? Le decía que lo quería, que no quería alejarse de él, entre otras frases, y que eran dentro de la oficina al punto que el trabajador cerró la puerta de la misma. Veamos cómo en esos casos
estos comportamientos sexuales o sexistas ocurren finalmente dentro de espacios inclusive digitales, en horarios que no necesariamente son de oficina o también dentro de la oficina y configuran hostigamiento sexual siempre que sean comportamientos sexuales o sexistas para los que no se tiene consentimiento. Entonces, esto significa que, por ejemplo, las reuniones que tenemos en espacios como un almuerzo, una reunión anual de la empresa, un partido de fútbol entre compañeros, la celebración de un cumpleaños un sábado, de uno de los compañeros. Todos esos son espacios y horarios en los cuales también de estar detrás la vinculación laboral entre las personas que asisten puede considerarse también un caso de hostigamiento sexual a ser investigado y sancionado por la organización de trabajo. Habiendo revisado todo esto, quiero que llevemos con nosotros la idea de que un hostigamiento sexual es un comportamiento, un hecho de violencia de género, ¿no? Que parte de esta idea que tenemos de hombres y mujeres y cómo debemos comportarnos según lo que la sociedad nos ha formado de manera diferente. Pero no es así, todos tenemos tanto hombres y mujeres, las mismas oportunidades y la posibilidad de ocupar los mismos roles, desarrollarnos en los mismos espacios y en los mismos atributos. Y así, hostigamiento sexual será cualquier comportamiento sexual o sexista para el que no brindé mi consentimiento de manera previa, ¿no? Basta que la persona a la que lo dirijo no lo deseó. Como yo no leo mentes, pues voy a tener que, por anticipado de la conducta sexual o sexista que quiero realizar, de ese piropo que quiero decir, de ese jaloneo que le quiero hacer a mi compañero a manera de broma, de ese meme sexual que quiero enviar al grupo, pues antes de esa conducta yo necesito tener el consentimiento, ¿no? Para tener claro que las personas a las que voy a dirigir esta conducta, sea física, verbal o no verbal, pero sexual o sexista, me han dado su consentimiento. Porque si yo espero el consentimiento posterior, ese ya no es un consentimiento, y allí estamos ante un acto de hostigamiento sexual cuando estas personas a las que dirigí la conducta manifiesten que no lo desearon, es decir, que no me brindaron su consentimiento. Y ojo, este es un acto que, como hemos visto, puede ser dirigido a cualquier persona que esté vinculada a la organización sin importar la jerarquía. Quiero que para todos nosotros quede claro que no necesariamente esa idea clásica de el jefe que hostiga a su trabajadora, ¿no? La trabajadora a cargo, pues es la única manera, la única relación en la cual puede existir hostigamiento. Un practicante de la organización, sea hombre o mujer, pudiese hostigar a su jefe o jefa, ¿no? Y entonces no importa la jerarquía. De la misma manera, el lugar, así como el horario, ya vimos que no solo se reduce a aquellos que consideramos de trabajo, sino también fuera de estos espacios mientras se mantenga este vínculo laboral entre las personas. Es decir, mientras podamos identificar que detrás las personas que se están relacionando lo hacen a partir del trabajo, ¿no? O con ocasión de que pues se han vinculado del trabajo. No necesita ser reiterado, basta que ocurra una sola vez, ¿no? Y insisto con esto porque muchas veces dice, pero solo pasó una vez, se me pasó, ¿no? Lo hice sin mala intención, pero solo esa vez, ¿no? Y ya vemos cómo no es eso relevante y dependerá de la gravedad de la organización, de la escala de gravedad que maneje la organización, cómo lo vaya a sancionar. Como les cuento, muchas de las organizaciones, en especial con aquellas que yo trabajo, puedo identificar que lo que buscan es sancionar de manera grave y sin
tolerancias, cero tolerancia a este tipo de situaciones, aplicando la mayor sanción, el despido que la ley pues faculta. Reiterarles también que un acto de hostigamiento sexual puede producirse de manera presencial, pero también virtual, y que finalmente no es necesario un rechazo explícito. ¿Por qué? Porque ya hemos visto cómo lo que importa es el consentimiento, la aceptación, que es previa a la conducta sexual o sexista que yo quisiera realizar. Con lo cual, si después de la conducta sexual o sexista la persona se rió, se quedó en silencio, no era claro si le agradaba o no, si simplemente continuó compartiendo con nosotros y no se mostró esquivo, no se molestó, no es eso relevante, porque si existió una conducta sexual o sexista para la que no se tuvo el consentimiento previo, para el cual no se dio la aceptación previa, estamos ante un acto de hostigamiento sexual. Por eso es importante que como acción preventiva, pues sin duda, repensemos, nuevamente insisto con este concepto, repensemos cómo es que nos venimos comportando. Quiero que sepan que estos estándares de conducta que están ahora regulados en la ley y que prohíben que, pues, si no tenemos consentimiento, actuemos de manera sexual o sexista, son también estándares de conducta que surgen y que están muy desarrollados en normativas internacionales, con lo cual no es una decisión antojadiza del legislador peruano, sino que obedece a estas corrientes de comportamiento global, en donde lo que se busca es un respeto irrestricto a la persona, a cada uno de nosotros. Y en esa lógica, a reconocer que cuando nos vinculamos a los espacios de trabajo, nos vinculamos todos, hombres y mujeres, con igual valor, con las mismas oportunidades y sin duda en busca de el respeto que no debe verse pues transgredido por estas maneras que a partir de cómo hemos crecido, cómo nos han formado, tenemos interiorizadas como estereotipos y que inconscientemente marcan pues unas formas de comportamiento sexual o sexista, muchas veces sin consentimiento, pero ya vemos cómo en las organizaciones ahora esto se considera como un acto de hostigamiento sexual cuando la persona exprese que no lo deseó. Por ello, entonces, importante que reevaluemos cómo nos comportamos en la sociedad en general, pero particularmente en los espacios de trabajo a partir de esta regulación, que rige sin duda para todo espacio de trabajo, sea público o privado. Dicho esto, entonces, en estos últimos minutos que tenemos de la sesión, quiero que conozcamos un poco de cómo se regula este asunto del hostigamiento en los trabajos. ¿Qué está haciendo la entidad, la organización, la empresa en la que trabajo respecto a cómo me protege, cómo investiga este hecho y finalmente cómo lo sanciona? Ya les había contado que la ley establece la obligación de las empresas de capacitar. También les conté que existía la obligación de tener una política interna. Si identificas esa política interna dentro de tu organización, pues allí vas a poder encontrar cuáles son los canales para que puedas presentar tu denuncia si es que eres víctima de un hecho de este tipo y también que conozcas cómo es la investigación de estos casos. Pero más allá de eso, te cuento que cuando seas víctima de un acto de hostigamiento sexual, el Ministerio de Trabajo cuenta con un programa al cual puedes contactar para recibir el respaldo, el apoyo, que es el programa Trabaja sin acoso. De la misma manera, puedes hacer la denuncia ante SUNAFIL en el caso del sector privado y en el caso del sector público ante Servir. Pero sin duda, la opción inicial será quejarte ante tu empleador, quien, en base a la política
que hemos conversado hace un momento, deberá tener pues un procedimiento regulado al cual puedas acudir en cualquier otra situación, si es que ves también inacción de la empresa, y es un espacio de trabajo el cual no puedes resistir, porque evidentemente está allí presente el hostigador, quien es apañado por la empresa, pues puedes iniciar una demanda para que cese esa hostilidad y reclamar el pago de una indemnización por despido arbitral. En estos casos, pues lo que hace la víctima es que se da por despedida fruto de este hecho de hostigamiento sexual, que es finalmente una hostilidad, porque la empresa no toma acción sobre el asunto. ¿Y cómo se desarrolla esta denuncia dentro de la organización? Pues te cuento que toda organización tiene que tener un comité para realizar la investigación que está conformado tanto por recursos humanos como por los trabajadores. Y por otro lado, también participa la Oficina de Recursos Humanos. Tenemos estos dos órganos intervinientes. Pero, ¿qué hace cada uno de ellos? Como parte del procedimiento, sin duda, Recursos Humanos es quien recibe tu denuncia. Y cuando conoce de tu denuncia, lo que hace inmediatamente es, pues, entregarte un acta donde van a estar los derechos que te van a acompañar durante esa investigación, como son, por ejemplo, el hecho de que no seas revictimizado. ¿Qué significa eso? Que no vuelvas a sufrir todos estos sentimientos y consecuencias que has vivido a partir de este acto de hostigamiento sexual, ¿no? Con lo cual, preguntas pues reiterativas, preguntas que busquen cuestionar, por ejemplo, tu vida personal, careos, son situaciones que se deben evitar en esa investigación, respetando el hecho de que no serás revictimizado. Además, sin duda, habrá que seguir un procedimiento tal cual lo conocemos como debido procedimiento. ¿Qué significa? Que se mantenga la imparcialidad, la confidencialidad, que pues todas las informaciones y documentaciones que se emitan sean por escrito y pues todos estos derechos estarán en el acta de lectura de derechos que te entregarán una vez interpuesta la denuncia. La denuncia la puedes hacer tú como víctima, pero también pudiese hacerla un tercero o inclusive de oficio la propia organización, la propia empresa, la propia entidad enterada de la situación puede dar inicio también a la investigación. Una vez que Recursos Humanos recibe la investigación, lo que hace es, pues, en máximo 3 días de interpuesta la denuncia, brindarte también medidas de protección. Estas medidas buscan garantizar que tu bienestar, pues, esté protegido y no tomes contacto con la víctima en los próximos días de interpuesta la denuncia, con lo cual pueden haber cambios de lugar de trabajo, suspensiones a quien es el presunto hostigador y solo si tú como víctima lo solicitas, también pudiese producirse tu rotación o cambio de lugar o tu eventual licencia, ¿no? Y pues una vez entonces que presentaste la denuncia, hago un recuento de lo que hemos mencionado, Recursos Humanos te entrega un documento que es el acta de lectura con tus derechos y además te brinda medidas de protección. Y llevar adelante esas acciones, también Recursos Humanos entrega tu denuncia al comité, que es quien va a realizar la investigación. Todos estos pasos que ha llevado adelante Recursos Humanos hasta este momento, como parte de esta etapa de protección, las comunica al Ministerio de Trabajo, ¿no? En este caso, hay la comunicación al Ministerio de Trabajo, en el caso del sector privado, me refiero. Luego ya inicia la etapa de investigación. Y en esta etapa, pues, tenemos
la participación de la Oficina de Recursos Humanos, que, como había mencionado, comunica al comité sobre el inicio de la investigación, sobre la denuncia y pues para que el comité dé inicio a la investigación. El comité cuenta con 15 días calendarios para investigar y pues en este tiempo sin duda deben recibirse los descargos de ambas partes, las declaraciones y actuarse todas las pruebas que resulten necesarias. Inclusive el comité puede actuar pruebas si resultan necesarias, ¿no? Si no son provistas por el presunto hostigador o la presunta o presunto hostigado. Y a partir de esa investigación es que finalmente el comité emite un informe en el cual, descritos los hechos y valorados los medios de prueba, pues va a proponer si existe un acto de hostigamiento sexual y con ello una sanción, o si se archiva finalmente esta situación. A partir de ese informe, que es comunicado a la Oficina de Recursos Humanos puede tener dentro del plazo que se le concede, que son de 10 días, una etapa también para divulgar ese informe y solicitar los descargos por parte del presunto hostigador y la presunta víctima, quienes pueden complementar pues sus pruebas también, al igual que la Oficina de Recursos Humanos, también si lo considera, para finalmente que sea la Oficina de Recursos Humanos quien decide finalmente si hay un acto de hostigamiento sexual y cuál es la sanción, y de informe al Ministerio de Trabajo de esta situación. Como vemos, son dos los órganos intervinientes en la investigación. Por un lado está la Oficina de Recursos Humanos, quien recibe la denuncia, te informa de tus derechos como víctima a través del acta de lectura de derechos, pero además también lleva adelante las medidas de protección para que no tomes contacto con el presunto hostigador y se mantenga tu bienestar, y comunica al comité para que inicie la investigación. El comité, luego de investigar, emite un informe, el cual nuevamente retorna a recursos humanos y es pues recursos humanos quien, luego de algunas eh, o etapas de investigación, como puede ser recibir nuevos descargos, decide finalmente si se aplica una sanción o no. Señalo en este punto que como parte de estos últimos 10 días de investigación, ¿no? Que tiene recursos humanos, puede existir una etapa de alegatos o no, porque la ley no lo expresa así tal cual, pero ya vemos que a partir del debido procedimiento es lo que debería ocurrir, ¿no? Que para que exista un debido procedimiento, recursos humanos, en esta etapa de 10 días que tiene para dirimir la decisión final, debería ser quien comparta este informe con el presunto hostigador y la presunta víctima para obtener descargos. Insisto, la ley no lo señala así expresamente, pero es la recomendación legal. Y en ese procedimiento, pues, hay algunos puntos a considerar. La investigación que hace el comité tiene un periodo muy breve, que es de 15 días calendarios. Digo breve porque si necesita tomar declaraciones o actuar pruebas complementarias, puede resultar pues corto en atención a las otras actividades laborales que tengan quienes conforman ese comité. Pero lo que no debe dejar de existir dentro de esa etapa de investigación es el analizar la denuncia para saber qué acto de hostigamiento sexual se identifica y si existió consentimiento o no, el hecho de investigar y actuar pruebas, el analizar los descargos o documentos y pruebas provistos de ambas partes, presunto hostigador y presunta víctima, y finalmente emitir el informe, ¿no? Y cuando hablábamos de los derechos, quiero ser enfática en que cuando se trate del derecho de defensa que tiene
tanto la víctima, pero también el presunto hostigador, podemos presentar todo tipo de pruebas, desde testigos, declaraciones, pues videos, WhatsApps, correos electrónicos, todo aquello que consideremos un medio de prueba relevante, directo o indirecto. ¿Por qué digo indirecto? Imaginemos que en una reunión con otra persona, esta otra persona te toca de una manera que no consientes. Te sientes hostigado y efectivamente he sido víctima de un acto de hostigamiento sexual porque un tocamiento resulta un comportamiento sexual. Si esto es así, muchas veces podrás pensar que siendo tu declaración la única prueba de este hecho, porque nadie lo vio, solo estabas en la reunión con esa persona, y va a ser tu declaración contra la de esa persona y a quién le van a creer, ¿no? Es más, esa persona tiene una gran reputación profesional dentro de la organización, es reconocido y respetado. Si ese es el caso, quiero decirte y quiero que lleves esta información contigo a partir de esta charla, que toda persona tiene derecho a interponer una denuncia, inclusive basada en su sola declaración, porque corresponderá como parte de la investigación al comité que ejecute pruebas complementarias para identificar situaciones como si se llevó realmente adelante la reunión, si hay personas que conocían de este hecho, si tal vez alguien luego de esa reunión te observó con un comportamiento diferente o tal vez conoció de tu boca que ocurrió este hecho de hostigamiento sexual en tu contra. Y así pues, veamos cómo el derecho a que tengas la posibilidad de defenderte no se ve reducido si es que tu declaración es la única fuente de información. Todos estos derechos van a estar siempre comprendidos en el Acta de Derechos de la Ley. Y ya por último, comentarles que cuando se trate de pruebas, recordemos que todas estas pruebas van a ser valoradas de manera individual y lo que se va a determinar es sin duda, lo primero, que sean verdaderas y lo segundo, que sean pertinentes al hecho que se está investigando bajo los enfoques que la ley ha establecido para que no existan sesgos. Por ejemplo, para que se tenga en cuenta que las pruebas, todos los documentos y la información que se ventile no esté asociada o juzgada bajo estereotipos de género, bajo excusas culturales de así se comportan las personas de cierta región, de cierta situación, de cierta zona geográfica, entre otros enfoques. Muchas gracias por su participación en esta sesión. Quiero recalcar que la idea es que puedan llevar con ustedes que todo comportamiento sexual o sexista para el que no tuve ese consentimiento previo configura un acto de hostigamiento sexual. Y fruto del procedimiento de investigación y sanción que hemos revisado, puedo ser amonestado, suspendido, pero si es que la empresa actúa con una tolerancia cero, puedo ser despedido, ya que este acto de hostigamiento sexual constituye a su vez un acto de hostilidad que es sancionable con la mayor de las sanciones de acuerdo a ley, como es el despido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ángeles, por tan brillante presentación. Muchas gracias también a las más de 1.800 personas que nos vienen acompañando esta mañana, aperturando la semana. Muchas gracias, doctora, por los tips también que nos ha proporcionado en esta clase. Eh, Brevemente voy a compartirle algunas de las inquietudes que el público nos ha hecho saber a través del chat de la plataforma. A ver, doctora, se encuentran aquí en sesión muchos responsables de integridad. ¿Nos podría indicar cuál sería el flujo correcto para la atención de este tipo de denuncias, por favor? Gracias por la consulta. En el caso de las denuncias de hostigamiento sexual, pues recordemos que deben existir
una serie de parámetros de atención para la denuncia que son propios de la investigación y la sanción y pertenecen a órganos designados, ¿no? Como son el comité o también la Oficina de Recursos Humanos. En el caso inclusive de organizaciones públicas, entra a tallar la Secretaría Técnica de Asuntos Administrativos. Pero cuando se trata de los responsables de integridad, creo que la perspectiva que tiene la obligación de velar por estos asuntos, buscar prevenir estos hechos de violencia, es mucho más amplia y comprende pues la verificación de que se cumplan las obligaciones que están establecidas en la normativa, es decir, que se lleven adelante las capacitaciones, que se sensibilice a los equipos de trabajo a través de la difusión de información sobre estos conceptos y los canales de denuncia, que se tenga justamente estos canales de denuncia y el procedimiento entregado a cada una de las personas, pero también visibles y de fácil acceso en un canal tal vez de intranet, en correos electrónicos, en un número o correo de contacto, al igual que lo mismo para la interposición de las denuncias. Eso como principal punto, sin descartar que existen otras obligaciones como la evaluación anual, eh, la instauración de la propia política, las capacitaciones, y además dentro del propio procedimiento de investigación y sanción, y a partir de este, sin duda, en el caso del procedimiento, el seguimiento a esos casos y cuando estos ya se encuentren concluidos, pues la información que corresponde dar también a servir para que se tengan monitoreados estos casos cuando sean atendidos, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, doctora, por haber absuelto la primera consulta. Tenemos otra pregunta. Estimada doctora, ¿cuáles considera que son las principales deficiencias en la implementación de políticas de prevención de hostigamiento sexual en las organizaciones? Gracias por la consulta. Creo que las principales deficiencias están asociadas a cuáles son los grupos que se van a atender respecto a la denuncia, ¿no? Por ejemplo, veía que en algunas políticas se había establecido que en el caso de los locadores, estos no eran parte de una investigación, sino más bien inmediatamente se llevaba adelante la resolución del servicio como mecanismo inmediato y se garantizaba a la víctima la posibilidad de acudir a otras instancias, por ejemplo, al Ministerio Público. Y así lo podía ver respecto a otros grupos como son los eh, las personas que pues reciben algún tipo de atención, ¿no? Dentro de las instituciones. Creo que en esos casos hay que revisar bien cómo es que regulamos el procedimiento de sanción. Y la otra situación que veo con frecuencia, bueno, y solo para terminar eso, para que sea accesible a todos, ¿no? Finalmente, todos tenemos derecho a que la investigación se concrete, no a simplemente tomar una medida drástica de deslindarnos de la responsabilidad al retirar a la otra persona involucrada, en este caso al presunto hostigador. Y lo otro que veía, que también es muy frecuente, el hecho de no tener los canales de acceso o facilitación de la información, eh, pues justamente eso, ¿no? A la vista de todos, ¿no? Creo que a veces los canales para interponer la denuncia y para conocer la información son restringidos, no se conocen porque no se da la suficiente difusión, pero también porque son canales que en la actualidad no son de fácil acceso, ¿no? Entonces, partiendo de la regulación, cuando se traten de políticas, tener claro los procedimientos para los diferentes grupos y establecerlo así para llevar adelante la investigación, el procedimiento, ¿no? Determinar responsabilidad. Y lo segundo, verificar que contemos con canales claros, de fácil acceso y que realmente sean tales para que las personas puedan no solo conocer de la política, sino también tener acceso a la denuncia y poder interponer.
Gracias. Muchas gracias, doctora, por haber resuelto también esa interrogante. Nos preguntan a continuación lo siguiente. Doctora, de una manera sencilla, ¿nos podría explicar en qué se diferencia el acoso sexual al hostigamiento sexual, por favor? Sí, por supuesto. Gracias por tu consulta. En el caso del acoso sexual, si nos remitimos a la legislación nacional, podemos ver que de acuerdo al Código Penal es un delito y está basado en comportamientos única y exclusivamente sexuales. Pero en el caso del hostigamiento sexual, lo que hay detrás es comportamientos sexuales y sexistas. Eso por un lado. Y luego, respecto a la consecuencia de identificar esta conducta de acoso sexual o de hostigamiento, la consecuencia en el caso del delito penal de acoso sexual es que hay una pena privativa de la libertad, ¿no? Eh, Hay una condena detrás, ¿no? Y quien es encargado de juzgar esta situación es pues la autoridad penal, que es un juez penal fruto de la intervención de la fiscalía. Por otro lado, en el caso del hostigamiento sexual, lo que hay como consecuencia es una sanción administrativa. Digo administrativa porque lo que hay es la imposición de la empresa, la entidad, la organización de una amonestación, una suspensión o el despido, que también está regulado para estos casos de hostigamiento sexual. Entonces, esas serían las dos principales diferencias. ¿Cómo es que se concibe la situación de acoso frente a la de hostigamiento? Hostigamiento también comprende comportamientos sexistas. Y luego, ¿cuál es la consecuencia, no? De un lado, configurado como un delito, pues hay una condena y en el caso del hostigamiento sexual, lo que hay es más bien una sanción administrativa que puede llevarte a inclusive la pérdida de tu vínculo laboral, ¿no? A tu cese por despido. Gracias. Muchas gracias, doctora, por haber absuelto, por haber aclarado ese punto, el cual generaba un poco de confusión quizás en el participante que proporcionó la consulta. Doctora, otra de las consultas que nos han compartido es em, en relación a las sanciones, eh, ¿cómo es que se determina la proporcionalidad en los casos comprobados ya de hostigamiento sexual laboral? Muchas gracias por su consulta porque de hecho, claro, surge siempre la duda de cómo determino la sanción, ¿no? Esto es muy grave, es relativamente grave, es leve, ¿no? Y les cuento que realmente, de acuerdo a la ley, existe la posibilidad de que sea esto un motivo de despido, pero ya depende de cada organización y cómo meritúe este hecho para determinar cuál es la sanción a imponer. Les cuento que, y reitero esto, tengo clientes los cuales para este tipo de hechos la tolerancia es cero, con lo cual esa broma, con la intención de una broma que hice en el chat grupal, en una hora que era fuera del horario de trabajo y que lo hice con la mera intención de distender al grupo, de relajarnos, de hacer camaradería y que consistió en enviar un meme sexual, pues hay empresas que finalmente consideran que esto es incorrecto y optan por un despido, por más que sea la primera vez, ¿no? Con lo cual depende de la organización y cuál es su compromiso con los valores como organización y ya respecto a este hecho, cómo es que concibe los actos de hostigamiento sexual. Por otro lado, he visto otro tipo de organizaciones que más bien gradúan los eventos y, por ejemplo, cuando se trata de una primera oportunidad, cuando la persona no tuvo esa intención, no queda claro que la persona tuvo esa intención, pues optan por no despedirla, sino más bien suspenderla o amonestarla. Con lo cual, no podría decir que existe una escala única.
Lo que sí te podría mencionar es que si tenemos una tolerancia cero a estos hechos y nos comprometemos como organización a erradicar estos hechos de violencia, pues podríamos optar como única y exclusiva sanción al despido de manera válida y pues no habría ninguna ilegalidad ahí, más bien lo que haríamos es fortalecer nuestro esquema de valores, ¿no? Pero ya depende de cada organización y de los comités de investigación y de la Oficina de Recursos Humanos o la Secretaría Técnica que tome la decisión respecto a la aplicación de la sanción. Muchísimas gracias, doctora. Voy a compartirle rápidamente también las dos últimas consultas de esta mañana. Les pedimos disculpa a las personas que han proporcionado las preguntas también, porque hemos visto que hay infinidad de consultas, pero hemos tratado en algunos casos de poder simplificarlas. Doctora, mm, eh, ¿qué responsabilidad recae sobre los superiores jerárquicos que omiten actuar frente a denuncias de hostigamiento sexual? ¿A dónde puede recurrir la persona que quiere denunciar si en caso no recibe esa respuesta que desea? Gracias por la consulta. Sí, de hecho, como lo mencionábamos en un momento de la exposición, en el caso del sector privado, puedes acudir al Ministerio de Trabajo o a la SUNAFIL. En el caso del Ministerio de Trabajo, al programa Trabaja sin Acoso. Y en el caso de la SUNAFIL, es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Por otro lado, cuando se trate de entidades públicas, a quien podemos acudir es a la Autoridad Nacional de Servicio Civil, SERVIR, quien también pues tomará acciones respecto a este asunto y interpelará a la entidad respecto a la falta de investigación, procedimiento, seguimiento, sanción de hechos de violencia como hostigamiento sexual. Gracias, doctora. Gracias. Y le comparto la última consulta de esta mañana. Desde su experiencia, doctora Ángeles, ¿qué cambios culturales y normativos considera usted que aún son necesarios para erradicar el hostigamiento sexual en el ámbito laboral peruano? Gracias por la consulta. Creo que la normativa está dada, creo que siempre conforme surjan los cambios culturales, sociales, esta puede ser modificada como ha ocurrido en en el concepto, ¿no? Antes les cuento, el concepto era solo asociado a situaciones de relación jerárquica, es decir, solo me podía hostigar mi jefe, ¿no? Sino cuando era entre compañeros de trabajo, pero esto sesgaba mucho el concepto y finalmente fue algo que se modificó. Entonces, creo que desde el lado de la legislación tenemos una legislación que actualmente cubre muchas brechas de este asunto, tal vez no todas, pero cubre muchas de este asunto. Pero lo que creo que sí es una tarea del día a día y es una labor personal, pero además también de la organización, es el hecho de repensar continuamente cómo nos relacionamos, no solo en nuestros espacios de trabajo, sino con nuestra familia, con nuestros compañeros de nuestro salón de baile en un gimnasio, nuestros compañeros del equipo o del taller de tenis, de Muay Thai que llevamos, con los otros padres de familia que nos relacionamos, porque la idea de repensar que tenemos todos nosotros sesgos inconscientes que han hecho que manejemos en nuestras mentes, en nuestros inconscientes, muchos estereotipos que determinan esta diferencia entre hombres y mujeres, hace que de manera automática muchas veces veamos como normal, hasta como algo de broma, el comportarnos de manera sexual o sexista sin tener el consentimiento de la otra parte. Y ya vemos cómo en los espacios de trabajo en la actualidad esto constituye hostigamiento sexual. Así que creo que esta difusión continua por parte de quienes son líderes en una organización resulta vital. El hecho de corregir, de levantar la voz frente a estas situaciones resulta vital
pero no solo en las organizaciones, sino a manera personal en los diferentes espacios en los que nos relacionamos, ¿no? Cuando alguien envíe una broma de contenido sexual o sexista, pues estar alertas, sea que lo haga de forma verbal, de forma digital, ¿no? Ya con el hecho de no reírnos, ya estamos marcando un punto de partida. Creo que, claro, la acción tal vez ideal sería que podamos decir, qué sucede, ¿no? Eso está mal, podamos interpelar esa situación, pero creo que ya con el hecho de no reírnos frente a ese tipo de comentarios, estamos contribuyendo bastante para que esto no se sienta normal, ¿no? Esas bromas, sobre todo de carácter sexual o sexista, que muchas veces tendemos a naturalizar, ¿no? A ver como algo inclusive divertido. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. No, a usted por acompañarnos esta mañana aperturando la semana. Yo le cedo, doctor, estos últimos segundos para que pueda dirigirse al público, a las más de 1.700 personas que todavía se mantienen en la sala. Muchas gracias a todos ustedes. Doctora, yo le cedo este espacio para que pueda despedirse. Gracias a todos los que han sido parte de esta sesión organizada por el Ministerio de Justicia, el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Perú. Y comentarles también que es importante, e insisto con este mensaje, en que podamos observar que más allá de un despido, que puede ser la consecuencia de un comportamiento sexual o sexista no consentido, porque constituye actos de hostigamiento sexual, quiero que nos llevemos la idea de cómo crecemos como sociedad y que pensemos que todas estas conductas sexuales o sexistas nos afectan a todos, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a los niños que tenemos cariño y forjan también cómo es que nos relacionamos entre nosotros. Entonces, si contribuimos con repensar cómo aceptamos, cómo recibimos este tipo de situaciones, pues creo que podemos hacer un cambio significativo como sociedad si lo miramos ya de manera masiva, ¿no? Así que la invitación es a todos a repensar cómo nos comportamos, a dar, digamos, un alto previo a esas conductas que a veces queremos llevar por delante, pero que tienen un cariz sexual o sexista. Comentarios, por ejemplo, a compañeros de trabajo sobre cómo le luce una camisa, si sus brazos se ven tonificados o no, si la falda le quedó bien a mi compañera o no, si su escote era de tal manera o de tal otra, o si luce bonito o fea o si él luce guapo o musculoso, pues o no lo luce, pues creo que debemos por ahí también empezar a revisar ese tipo de comentarios, ¿no? Y me enfoco ahí porque veo que es muy regular tal vez a veces halagarnos por ser amables, pero sepamos que eso no es parte de la socialización regular que deberíamos tener en un espacio de trabajo, ¿no? Así que la invitación es a repensar cómo nos comportamos para contribuir todos a ser una mejor sociedad y a tener espacios de trabajo donde prime el respeto y la empatía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, nuevamente. El último pedido nada más que nos han recalcado es si fuera posible compartir, doctora, el importante material que ha tenido usted hoy presentar. Voy a coordinarlo con usted ahora. Le prometo a todos que voy a hacer las gestiones para poder solicitarle el material y poder compartírselos también a los participantes. Muchísimas gracias, doctor Ángeles, nuevamente. Que tenga usted un buen inicio de semana. Muy buenos días, que continúe teniendo muy buenos días y muy buenos días con todos. Hasta otra oportunidad.